una función dentro de las células, aunque hay otras, obviamente, las enzimas digestivas, por ejemplo, que tienen una función no dentro de la célula, sino ya sea en el estómago, a nivel intestinal, que se van a encargar de degradar los alimentos que son consumidos diariamente. Entonces, la mayor parte de las enzimas tiene una función o tiene una acción dentro de las células. Lo que significa que la mayor parte de esas enzimas se encuentran justamente dentro de las células. Ahora, de manera fisiológica, como consecuencia del recambio celular, aquí hay gran cantidad de enzimas dentro de las células, como consecuencia del recambio celular, como consecuencia de el proceso metabólico de la misma célula, va a liberarse fisiológicamente una cantidad mínima de enzimas cada día, lo que va a formar lo que conocemos como valores de referencia. Siempre salen de estas células y van a ser metabolizadas estas enzimas en el hígado, algunas van a ser excretadas vía renal, entonces siempre vamos a tener enzimas en circulación. Algunas enzimas predominan en cierto tipo de células. Vamos a ver, por ejemplo, que hay enzimas que se encuentran presentes en las células cardíacas, hay otras enzimas que están en las células hepáticas, hay otras enzimas que están en las células, no sé, musculares esqueléticas. Entonces, cada una de estas enzimas predomina en cierto tipo de células. Y por último, ¿de qué depende que exista mayor o menor cantidad de enzimas en circulación sanguínea? Los niveles plasmáticos van a reflejar un equilibrio dinámico entre tres situaciones. Uno, la liberación de los tejidos. ¿Por qué se está liberando esta enzima de un tejido? Se está liberando en condiciones fisiológicas, se está liberando porque algo ha pasado en este tejido y esto está provocando que aumente su liberación. Dos, del metabolismo hepático. Algunas enzimas, una vez que pasan a circulación sanguínea, a través de la sangre llegan al hígado y son metabolizadas. Pero si el hígado está lesionado, no va a poder metabolizarlas. Y tres, de la excreción renal. Como vamos a ver, lo que es en esta imagen, aquí está, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si es que el riñón está fallando? Entonces, aquí tenemos un cuadro de resumen y tenemos, ¿cuál va a ser el factor alterado? Liberación celular aumentada. ¿Por qué? Porque este tejido está lesionado y como consecuencia de ello ha aumentado la permeabilidad de la célula. O como consecuencia de la lesión, no sé, un infarto, por ejemplo, y la célula fallece. Entonces se lisa la célula y todo su contenido sale a circulación sanguínea. Y junto con ese contenido, pues obviamente enzimas cardíacas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el resultado? Un incremento de las enzimas plasmáticas. Ejemplos: infarto, hepatitis. Hemos dicho que la rhabdomiólisis es la hemólisis de las células musculares esqueléticas. ¿Sí? Puede haber una disminución del catabolismo hepático, lo que también ya les había mencionado. ¿Qué sucede si es que esta enzima tiene que ser metabolizada en el hígado y el hígado está lesionado? Entonces, el resultado va a ser que la vida media de la enzima en circulación sanguínea va a estar aumentando. ¿Sí? Hasta que esta enzima sea captada por la célula hepática, debían transcurrir, qué sé yo, 24 horas. Su vida media en circulación sanguínea. Pero, como el hígado está dañado, la enzima llega
no puede ser captada por la célula hepática y vuelve a circular. Y la vida media aumenta. Entonces, vamos a tener un aumento en la vida media de la enzima en circulación sanguínea. Ejemplo, insuficiencia hepática. No es capaz el hígado de captar las enzimas. Disminución de la excreción renal. Hay algunas enzimas como la amilasa que va a ser filtrada por el riñón sin que sea metabolizada previamente en el hígado. Íntegra, intacta la amilasa se filtra en el glomérulo renal y como consecuencia de ello se excreta a través de la orina. ¿Qué sucede si el riñón no funciona adecuadamente? ¿Qué sucede? No se filtra y al no filtrarse los niveles de amilasa van a comenzar a aumentar, a subir. Producción fisiológica aumentada. En práctica ya hemos hablado de la fosfatasa alcalina. ¿Qué les he dicho de la fosfatasa alcalina? Que principalmente se sintetiza en el hueso. Y si el hueso está en crecimiento, como sucede en los niños, la fosfatasa alcalina va a estar más elevada que en los pacientes adultos. Hueso en reparación, ya no sería elevación fisiológica, pero también. Y otra situación fisiológica, mujeres embarazadas. Hemos dicho que la placenta es otro órgano que también sintetiza fosfatasa alcalina. Entonces, una mujer embarazada tiene valores más altos de fosfatasa alcalina que una mujer que no está embarazada. ¿Quién me puede decir otro ejemplo de elevación que no significa daño tisular? Que también hemos hablado de eso en práctica. Correcto. Como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. ¿Se queda, señorita? ¿Sí? Ejercicio físico. También te quedas. Consumo de fármacos. No me aumenta las enzimas. Sí, aumenta las proteínas, como la hemoglobina, la carboxihemoglobina, pero no me aumenta enzimas. El haber consumido antes también se queda. ¿Perdón? Tabaco no, es lo que me decía su compañero. ¿Sí? Entonces, esas 4 situaciones tampoco. ¿Perdón? No, es justamente lo que le decía su compañero, no. Ni el tabaco ni la ansiedad. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Alguien me dijo consumo de bebidas alcohólicas, tú. ¿Qué es lo que sucede? Hemos dicho que la gamma-glutamiltransferasa se eleva como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque es una enzima hepática que se encarga del metabolismo del alcohol. Y también se eleva cuando consumimos fármacos, porque se encarga de metabolizar alcohol, fármacos, sobre todo si son antiepilépticos. ¿Qué más? Tú me has dicho ejercicio físico. ¿Qué sucede cuando realizamos ejercicio físico? Para que el músculo crezca tienen que romperse las fibras musculares y formarse nuevas. Entonces hay un aumento de enzimas musculares. ¿Sí? Además, ¿quién más me ha dicho? Tú. El consumo de alimentos. ¿Qué es lo que sucede? Hay una enzima que se llama también fosfatasa alcalina, isoenzima intestinal. Entonces, también vamos a tener la elevación de esta enzima. Entonces, son aspectos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Por lo tanto, la elevación de las enzimas no siempre significa daño tisular. Hay situaciones fisiológicas
que también nos van a provocar un aumento en las enzimas. De manera general, ¿qué causa incremento de enzimas? Inducción de la síntesis enzimática. Y aquí está, de primer ejemplo, la gamma-glutamiltransferidasa. Ese es el nombre sistémico. El nombre común es gamma-glutamiltransferasa, directamente. Inducida por el consumo de bebidas alcohólicas. Y la fosfatasa alcalina, inducida por el crecimiento óseo, la pubertad o el embarazo. Entonces aquí fisiológicamente hay una mayor producción de estas enzimas. ¿Como consecuencia de qué? De que hay que metabolizar el alcohol, de que hay que metabolizar los fármacos, o aparecen órganos diferentes que van a sintetizar como en el embarazo. Incremento de la permeabilidad de la membrana celular y necrosis celular. Entonces aquí, en este caso, ya hay lesión de la célula. Y como consecuencia de la lesión de la célula, pues obviamente, si aumenta la permeabilidad de la célula, la enzima que está diluida en el citoplasma se sale. Y si la célula se muere, pues obviamente todo su contenido sale a circulación sanguínea. Ejemplos: las hermanitas, aspartato y alanino-aminotransferasas. Yo las llamo las hermanitas. ¿Por qué? Porque se solicitan juntas y se interpretan juntas. Siempre. Pero una me informa de necrosis, la otra me informa de aumento de la permeabilidad. Daños hepáticos. Lactato deshidrogenasa, la lactato deshidrogenasa, la LDH. Prácticamente es la enzima que está más, casi en todas las células. Es la que está ampliamente distribuida por todo el organismo. Vamos a ver que presenta 5 isoenzimas. 1, 2, 3, 4, 5, así se las nomina. LDH 1, 2, 3, 4, 5. Está presente en el corazón, está presente en el pulmón, está presente en el riñón, en el hígado, en los elementos formes de la sangre, leucocitos, eritrocitos, plaquetas. Entonces, lesiones en todos estos tipos celulares van a provocar su aumento. Leucemias, por ejemplo, hepatitis, infarto agudo de miocardio, infarto pulmonar. Todos ellos van a provocar que aumente la liberación. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la membrana o muerte celular por necrosis. La creatincinasa, que se la puede abreviar como CK o como CPK, la creatinfosfocinasa o la creatincinasa. Ejercicio físico. Daño del músculo esquelético, pero también está presente en el corazón, en el músculo cardíaco y en el cerebro. Entonces, todas estas lesiones van a provocar incremento de la CPK, creatincinasa. Proliferación celular. ¿Qué pasa en los procesos neoplásicos? Hay una proliferación celular exagerada. Las células se multiplican de manera descontrolada. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Hemos indicado que fisiológicamente de cada célula sale una cantidad de enzimas. Me voy a inventar, para que me comprendan, un órgano. Es un órgano que tiene 10 células. Y de cada célula sale una unidad de enzimas. Por lo tanto, el valor de referencia de enzimas de ese órgano es 10 unidades. En circulación sanguínea voy a tener 10 unidades de enzimas. Pero, ¿qué sucede si este órgano comienza con un problema neoplásico y las células comienzan a multiplicarse,
Mañana tengo 20, después tengo 40, después tengo 60, después tengo 200, tengo 500 células. De cada una sigue saliendo una unidad de enzima, pero en circulación sanguínea voy a tener 500 unidades de enzimas. Simplemente ¿por qué? Porque hay proliferación exagerada. Y obviamente, al haber proliferación exagerada, también va a haber un recambio exagerado. Por lo tanto, los niveles de enzimas van a estar, pues, por las nubes, súper elevados. Ejemplos: fosfatasa alcalina. ¿Qué nos informa? Cáncer de hueso, ya sea primario o metastásico. Sabemos qué es el cáncer y qué es la metástasis, ¿verdad? Entonces vamos a tener cáncer de óseo, cáncer de hueso o metástasis óseas. Pero también puede ser de hígado. ¿Por qué? Porque fosfatasa alcalina también está en el hígado. Lactato deshidrogenasa. Aquí están linfomas, leucemias, sobre todo si es que están ya en etapas avanzadas. Y la amilasa pancreática. Si el cáncer es de páncreas, pues obviamente la que va a estar elevada es la amilasa pancreática. ¿Está comprendido? Entonces también son marcadores tumorales. Aquí me olvidé, cuando estaba haciendo la diapositiva, me olvidé completamente de la fosfatasa ácida. Fosfatasa ácida prostática. ¿Cuándo se elevará? En el cáncer de próstata. Es un marcador muy importante para el diagnóstico, pero sobre todo seguimiento de cáncer de próstata. Entonces son marcadores tumorales. Obstrucción de la secreción celular. Hay algunas enzimas, sobre todo las enzimas pancreáticas y las enzimas hepáticas, que no van a cumplir su función ahí en el páncreas o en el hígado, sino que son más bien enzimas digestivas, sobre todo las pancreáticas. ¿Y qué es lo que va a suceder con estas? Para poder cumplir su función, la amilasa, la lipasa. La amilasa se encarga del metabolismo de los hidratos de carbono y la lipasa del metabolismo de los lípidos. Entonces se sintetiza en el páncreas y a través del conducto pancreático llega al duodeno. Y ahí va a cumplir su función. Pero si hay un bloqueo, un cálculo, una pancreatitis, estos regresan. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Como dice, hay un acúmulo y fuga al torrente sanguíneo por aumento de la presión intraductual. ¿Qué quiere decir? Del conducto. Y como consecuencia de ello no puede llegar al intestino y regresa, ¿sí? Retención de enzimas activas en los acinos pancreáticos y liberación hacia la circulación. ¿Por qué? Porque está bloqueado. ¿Qué va a hacer? Regresar. Y va a comenzar a acumularse en circulación sanguínea, ¿sí? La gamma-glutamiltransferasa, lo mismo. Es una enzima canalicular de los conductos hepáticos y posthepáticos. Pero si están bloqueados por un tumor, por un cálculo, estenosis biliar, entonces estos no pueden liberarse y regresan. Lo mismo la fosfatasa alcalina. Entonces son marcadores de obstrucción. Marcadores de obstrucción. Y menor degradación o eliminación. En este caso, el problema está en el órgano excretor. Riñón o hígado. ¿Sí? Menor degradación o eliminación. La amilasa. ¿Qué hemos dicho de la amilasa? Que la amilasa es una enzima que una vez que es liberada
de la célula pancreática se va a excretar directamente por el riñón, sin que esta enzima sea metabolizada. Pero si el riñón no funciona, hay una insuficiencia renal glomerular, porque si el problema es tubular, no hay lío. ¿Por qué? Porque los problemas tubulares se manifiestan en la reabsorción. Pero como la amilasa no se reabsorbe, no va a haber problema. El problema tiene que ser glomerular. Quiere decir que la amilasa no va a poder ser filtrada. Y si no se filtra, comienza a elevarse. ¿Cómo diferenciarían ustedes, chicos, una pancreatitis de un problema renal, de una insuficiencia renal? ¿Perdón? No, porque estamos diciendo pancreatitis, no hepatitis. No hay bilirrubinas aquí. Uno, dolor, la localización. ¿Sí? Obviamente la signosintomatología de la lesión renal es muy diferente a la signosintomatología de la lesión pancreática. Entonces, clínicamente sí. Y laboratorialmente, por el grado de alteración. Vamos a ver que como consecuencia de la lesión del órgano que produce, que sintetiza, que libera la enzima, la elevación es muy grande. Pero si solamente se debe a un problema en la excreción, el aumento es muy lento, primero, y segundo, los niveles jamás van a ser tan altos como si hubiera el problema en el páncreas. ¿Sí? Entonces, y además depende mucho de la vida media de la enzima. Si el problema está en el riñón y no puede excretarse, entonces el acúmulo va a ser sostenido, pero con valores bajos. En cambio, si el problema es en el páncreas, como el riñón sigue funcionando, me la sigue eliminando. Y el aumento va a ser muy rápido, alcanzando valores muy altos, pero de igual forma baja. Los niveles de enzimas bajan. Entonces es muy fácil. ¿Sí? La gamma-glutamiltransferasa solo se elimina vía hepática. Y si el hígado está fallando, pues no se va a eliminar. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, hay algunas enzimas que tienen dos vías de eliminación, renal y hepática. Si una falla, la otra sigue funcionando. Sería muy raro, pobre de nuestro paciente, que tenga insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Es posible, pero extremadamente raro. ¿Está comprendido? ¿Dónde se encuentran las enzimas? Ya hemos visto por qué es importante saber cuándo se eleva. Pero otra cosa muy importante es saber qué tipo de enzima es la que está elevada. Y esto de tipo de enzima me refiero a la localización. Las enzimas pueden encontrarse en la membrana celular, pueden encontrarse en el citoplasma o pueden encontrarse en los organelos subcelulares, mitocondrias, lisosomas, ribosomas, incluso en el núcleo. Entonces, en todos estos lugares vamos a tener enzimas. Y dependiendo cuál enzima es la que está más elevada, el diagnóstico va a ser diferente. Por ejemplo, en las lesiones hepáticas, si se eleva la enzima citoplasmática, la lesión hepática es reversible. ¿Por qué? Es una hepatitis viral aguda, fácil, damos un buen tratamiento y el hígado se sana. Pero si mi paciente tiene una cirrosis hepática, las células, quiere decir hepáticas, que se están muriendo. Por ejemplo, una cirrosis hepática alcohólica,
¿El alcohol es tóxico mitocondrial? Entonces, ¿puedo revivir una célula hepática? No. Quiere decir que tenemos una lesión hepática irreversible. Por eso es importante saber la localización de las enzimas dentro de las células. Ahí está, aumento de la permeabilidad. Simplemente aumenta la permeabilidad y la que está en el citoplasma o en la membrana es la que va a aumentar. Pero no hay problema con la mitocondria, con los lisosomas, y estas enzimas no se salen. Pero si la célula fallece, todo su contenido sale a circulación sanguínea. Entonces es muy importante saber dónde están las enzimas. Y aquí tenemos un pequeño resumen. ¿Sí? Esto es simplemente una primera acercación, un primer acercamiento a lo que vamos a ver a partir de mañana. Mañana las vamos a estudiar una por una, todas las enzimas utilizadas en el diagnóstico. No todas, pero las que se utilizan con mucha más frecuencia. Porque obviamente, ya si ustedes se dedican, qué sé yo, tienen una especialidad, pues ahí van a estudiar ya a mayor profundidad otras enzimas que un médico general no las utilizaría con tanta frecuencia. Entonces, ¿cuáles son? Aquí tenemos el orgánulo o la ubicación, ¿sí? Las enzimas, características y qué significa. Enzimas citoplasmáticas, alanino-aminotransferasa, lactato deshidrogenasa, principalmente las isoenzimas 4 y 5, y creatin quinasa o creatin fosfocinasa. Cuando están elevadas, ya hemos dicho, la lesión es leve o existe una citólisis inicial. Ejemplo, hepatitis, rhabdomiólisis incipiente. Entonces, estas enzimas son citoplasmáticas. Pero ¿qué pasa si es que se eleva más la aspartato aminotransferasa? Esta es mitocondrial. ¿A qué se asocia? A necrosis celular severa, una hepatitis alcohólica, una hepatitis B complicada, entonces va a estar mucho más elevada, o una hepatitis crónica, la aspartato aminotransferasa. Tenemos enzimas lisosomales y cuando hablemos de hidratos de carbono, vamos a ver que hay un grupo de enfermedades que se llaman justamente enfermedades lisosomales. La fosfatasa alcalina, las catepsinas lisosomales, la arilsulfatasa, todas estas son enzimas que están en los lisosomas. Sugieren daño lítico severo, necrosis tisular o problemas neoplásicos. En la membrana plasmática, la gamma-glutamiltransferasa. Entonces, una lesión obstructiva me va a provocar lesión de la membrana celular. Por lo tanto, marcador de colestasis o daño hepático canalicular, no hepatocelular. La fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa, todas ellas son de la membrana celular. Muy bien. Me he apurado un poquito. Tenemos la reunión de docentes a las 12. Entonces, está un poco atrasada originalmente la visita, pero es preferible estar nomás a la hora que nos dijeron. Cuidado que la siguiente reunión sea más corta